El mayor problema que yo veo con el emprendimiento, que ese endulce que tú dices, es el enamorarse de tu propia idea. Hola, somos Juan Diego Pereiro y Nieves Iglesias y esto es En Beta Permanente, el podcast en el que damos voz a emprendedores y proyectos empresariales de A Coruña. En cada episodio exploramos el ecosistema emprendedor local a través de conversaciones con quienes están impulsando proyectos innovadores. Descubre de primera mano cómo nacen, crecen y evolucionan las startups y negocios de la región, con entrevistas donde los protagonistas comparten sus aprendizajes, desafíos y estrategias. Un espacio para inspirarse, aprender y seguir en constante evolución. Realizamos este podcast en Espazo Aproa, un espacio de coworking público y gratuito del Concello de Ames, que forma parte de la rede de espazos de traballo da Deputación da Coruña. Y hoy nos acompaña Juan Magariños, ingeniero, formador, consultor, emprendedor de proyectos como Optimiza tu negocio y Vivir desde el ser. Y además, coworker actual de este espacio. Juan, bienvenido. Para empezar, cuéntanos quién eres y cómo nos presentarías esos dos mundos o proyectos que Optimiza tu negocio y Vivir desde el ser, que conviven ahora mismo contigo. Bueno, pues me llamo Juan Magariños y bueno, pues tengo dos actualmente, pues lo que paga mis facturas, por llamarlo de una manera, pues es Optimiza tu negocio. Hago una labor de, bueno, es como una especie de interim manager, como gerente de alquiler, bueno, con pymes, acompañándolas pues con temas de su organización, con temas de su mejora de productividad, gestión de los equipos, toda esa parte también comercial y demás. Entonces digamos que ahí hago una labor como más de objetivo, más de resultados. Y por otra parte pues tengo una iniciativa que parte desde mi propio proceso personal, que es Vivir desde el ser, que es un proyecto que nace pues a partir de una prioridad que empezó a surgir en mi vida, ¿no? Que era la paz, ¿no? El lograr paz real. Entonces, después de, bueno, yo practico pues meditación ya desde hace muchos años y me llama mucho la atención pues ya el tema pues más espiritual y el mundo un poco más contemplativo. Y entonces, pues como recurría para equilibrar mi día a día del día del trabajo, de los resultados, de los objetivos y demás, pues cuando me estresaba, cuando me cansaba, pues recurría pues a esa parte más contemplativa. Pues llegó un momento que dije que, bueno, como siempre me ha gustado también el mundo de la comunicación, por eso también soy formador, la expresión y demás, pues dije, joder, pues esto que me ha funcionado a mí, pues a través de ir a retiros, a través de determinadas prácticas, también con temas emocionales, por eso soy coach certificado ya desde el año 2013. Entonces, pues eso que me ha servido a mí, pues quería pues compartirlo pues con más personas que realmente resuenen con esto que tenga que ver más con la paz interior, con el autodescubrimiento, con el estar bien con uno mismo, porque siento que cuando estamos bien con nosotros mismos es cuando además, curiosamente, hasta el mundo de los negocios pues surgen más oportunidades y puedes pues bueno, disponer de ellas y aprovecharlas y conectar con más personas que pueden ser interesantes. Hablabas ahora de conectar, ¿no? O sea, cuando alguien ve tu perfil más de eso con una trayectoria de proyectos, de formación, de consultoría, ¿qué hilo conductor encuentras en estas dos perspectivas, ¿no? El hilo conductor que veo es la persona, ¿no? Al final, Optimiza tu negocio, pues es una parte de mi vida, porque yo vengo del mundo de la ingeniería, donde te forman a ser muy, muy práctico, a resolver problemas, y una parte de mi mente pues se acostumbró a eso. De hecho, eso lo tienes ya prácticamente integrado, ¿no? Soy una persona que mi mente, por suerte o por desgracia, está buscando en los cómo, en los porqués. Eso ya lo tengo como integrado. A veces es un problema porque no simplificas. Estás buscando a veces más problemas de los que realmente aparecen, porque estás buscando pues la seguridad, tal.
Pero claro, en la persona, en mi persona, pues bueno, al final algo que nos tiene que ayudar a lograr esa paz es observar también cómo funciona nuestra propia mente, ¿no? Entonces, el hilo conductor, por una parte, es pues ayudar a profundizar en cuáles son los problemas que tenemos dentro del mundo del negocio, y por otra parte, pues el ayudarte a conectar, ¿no? A conectar contigo, para que también tú, al final, en el día a día, cuando yo estoy en esos negocios, pues yo también tengo que observar las personas, pues desde dónde están trabajando, cómo están trabajando, si están contentas, si están involucradas, si están implicadas. Entonces también es ayudar, a través de una observación pues más tranquila, pues bueno, ayudar dentro de los proyectos a que las personas estén contentas donde están. Es como ampliar un poco el foco, ¿no? Si se quiere. Sí, al final tú tienes una herramienta que, por un lado, puede ayudar a las personas a ir a lo concreto, a ir a lo tangible, y estamos en un mundo tangible, nuestro cuerpo es tangible. Pero por otra parte, yo creo que si queremos realmente paz real, debemos aprender a abstraernos un poco, no creernos tanto en nuestro personaje, no creernos tanto en nuestros pensamientos. Entonces, tener como un poco la capacidad como de abstraerte un poco, observar, tener una capacidad más contemplativa, más de observación, porque desde ahí es de donde realmente podemos acudir a las soluciones frente a problemas o bloqueos que estamos teniendo. Y viendo todo este proceso personal que has tenido, ¿no? Si miras al Juan de hace unos años y al Juan de hoy, ¿qué ha cambiado de verdad en tu forma de trabajar, de decidir o de ver lo importante? Bueno, pues me parece buena pregunta, porque al final vuelvo a lo que comentaba ahora, ¿no? Al final el mayor problema que tenemos para no tener esa paz real es el apego, es el creernos nuestro personaje, ¿vale? Entonces, a mí lo que más me ha ayudado ha sido precisamente a relativizar mi personaje, relativizar mis deseos, relativizar mis creencias, observar desde dónde estoy actuando, ¿no? Entonces, para mí un cambio importante fue hace unos años, cuando yo decía, claro, por experiencia, si tú me ponías un dueño o una dueña de negocio de una pyme, pues yo sé los problemas que tienen en el día a día. Entonces yo decía, joder, yo tengo más capacidad de venta, en el sentido de que puedo escuchar, puedo entender los problemas y sé hasta las soluciones, pero no tengo la capacidad de producción, porque estoy yo solo, ¿no? Entonces llegó un momento que dije, venga, pues aprieto el acelerador en ventas y venga, que lleguen los máximos clientes posibles. Pero luego llegó un punto que eso no fue lo que me dio la felicidad. Entraban proyectos, pero también salían. Y como yo había una parte mía involucrada, porque soy yo, implicada en los proyectos, decía, uy, por aquí la felicidad no va a ir. No va a ir en que tenga más proyectos, ¿vale? Va a ir en la calidad. Entonces ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que mi felicidad no iba a estar ahí fuera, en muchos proyectos, o más dinero, ¿no? Dinero, más seguridad, poder comprar más objetos o tal. No. Yo dije, uy, párate un poco, porque a través de conseguir más proyectos ya has visto que no ha sido la felicidad. Porque conseguías un proyecto, se iban, te daba una sensación ahí de dolor, porque te implicabas mucho. Y entonces mis movimientos han cambiado, ¿sabes? Es decir, antes, cuando empezaba esta labor como consultor, que yo vengo del mundo de la ingeniería y trabajaba como empleado, pues esto antes era un sueño, ¿sabes? El poder tener tu propio negocio, aunque sea como consultor freelance. Cuando empecé, si tengo que reconocerlo, pues los inicios fueron complicados. Me imagino, sí. ¿Sabes? Entonces, ahora, al haberlo conseguido, pues claro, me doy cuenta que ahora hay como un cambio, ¿sabes? Que eso que conseguiste, pues que ahora que tampoco la felicidad está en conseguir muchos proyectos, sino más en disfrutar el día a día, en proyectos en los que te puedas involucrar, en proyectos en los que te valoren, en los proyectos en los que puedas congeniar también con esos equipos. Y eso ha sido un poco mi experiencia. Tu recorrido. Y bueno, nombrabas, ¿no?, que te dedicabas eso, pues, a acompañar empresas, a personas, trabajaste en gestión de proyectos.
¿Qué te enseñó esa etapa sobre las personas y esos proyectos que acompañaste? Bueno, a mí me ha enseñado mucho la importancia. Yo recibí también una formación muy grande después del mundo de la ingeniería, que es con la que también ayudé a varias organizaciones. Yo destacaría la importancia de ser específico, ¿vale? Que es curiosamente lo que vivir desde el ser no trabajamos, que es porque el ser específico es una labor de la mente, pero claro, estamos en un mundo tangible, ¿vale? Entonces, un aprendizaje que he tenido es que nuestra mente le gusta quiere lo genérico, quiere lo cómodo, ¿vale? Porque ser específico cuesta. Vale, entonces, un aprendizaje para mí es ayudar a las personas a que seamos específicas, al menos en cuanto a temas ya más de trabajo, más del día a día y demás, ¿no? Entonces, eso ha sido algo que me ha aportado y luego, por otro lado, pues luego está esa parte más emocional. Vale, la parte emocional, yo por ejemplo, como os decía antes, desde 2013 pues me formé como coach, entonces creo que cuando te metes en una organización que no es la tuya, eres como un agente externo y demás, yo creo que hay como esas dos cualidades que deberían de ser importantes, ¿vale? De hecho, yo me he planteado si algún día contratar a más personas que me ayudaran para mi equipo, además, para mí tendrían que tener esas dos cualidades. Una, el ayudar a ser específico a la hora que gestiones equipos, ver dónde tienen los problemas, por qué tienen esos problemas y analizarlos y ver cómo podemos ayudarles en la semana, que sean más concretos. Y luego, por otro lado, está la parte más emocional, ¿vale? La parte emocional es que para mí realmente me parece que es la más compleja de encontrar. Cuando te metes, pues como digo, en organizaciones que no es la tuya, donde convives en el día a día, pues la labor de poder empatizar con personas, de ganarte su confianza, de escucharlos, de darles espacio para que hablen. Entonces, para mí son esas dos cualidades. Uh-huh. Y ¿cuándo tuviste esa sensación de que lo técnico ya no te llegaba solo con lo técnico, sino un poco te iba más la parte emocional? ¿Fue un momento de inflexión, algo que hizo check, ¿no? Un cambio ahí? ¿O fue algo simplemente gradual, como comentabas antes? Si echo mi mirada atrás, la parte emocional siempre estuvo ahí, ¿vale? De hecho, yo recuerdo cuando estudiaba ingeniería, mis compañeros me decían que era como un psicólogo frustrado, ¿sabes? Porque y de hecho fue así. Cuando estaba estudiando en Vigo, el cuarto año, me di como un ultimátum. Había fallecido mi padre, había tenido diferentes situaciones personales que además me obligaron a volcarme en el mundo más de la psicología. Pues empecé a leer libros y demás. Y me di un ultimátum y me dije, si este año no me va bien en la ingeniería, me vuelvo a Santiago y hago psicología. Por suerte o por desgracia, pues ese año en académico fue bien y eso pues lo dejé de un lado. Pero fijaros que después incluso una vez terminada la ingeniería, pues ya me voy a hacer un posgrado en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, sigo trabajando como ingeniero, luego pues me formo como coach. Entonces, una vez que me formo como coach, tengo una iniciativa que es coachingparaingenieros.com. O sea, estaba ahí. Había ahí algo que estaba ya latente. Sí. Venía de serie, ¿no? Como diríamos. Venía de serie, exacto. Por eso yo siento que esto es un camino en la etapa ya en la que estoy desde donde comunico mi vivir desde el ser. Yo siento que cada vez que vamos cumpliendo años es como esa capa de cebolla que dices, esto ya no es ya no se trata de hacer más, sino de ir deshaciendo, ¿sabes? De ir deshaciendo todo el armamento que hemos creado ahí, toda la historia, todo el personaje que hemos creado ahí, e ir cada vez más a la esencia, porque la paz está ahí. Uh-huh. Bueno, pues vamos a volver a tu primera parte de la historia con el proyecto Optimiza tu negocio. Uh-huh. ¿Vale? Sí, porque bueno, nombrabas como que muchas empresas tienen, digamos, algún problema concreto, pues o bien de ventas o de tiempo o de organización, pero a veces el problema de verdad está en otro sitio.
¿Dónde dirías tú que suelen estar por tu experiencia, ¿no? Que a veces la consulta viene desde un lugar y al final el origen está en otro. Bueno, a ver, el origen puede estar en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, mi labor, que es más de acompañar en la dirección, pues al final yo lo llevaría también a la claridad, ¿no? A la claridad de qué quiere uno con su negocio, porque luego los números, es cierto, bueno, todo es mente, ¿no? Tú al final los números básicos son fáciles de sacar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo me he encontrado con proyectos donde eso no estaba claro, y es porque, bueno, la propia dinámica a lo mejor del día a día de los que dirigen, pues bueno, hacen que no hay cosas, como todo en la vida, ¿no? Hay cosas que no queremos ver y tiramos para adelante, ¿no? Pero al final la esencia del negocio tienen que ser la esencia es el servicio que das, el valor que aportas, ¿no? Cada vez que tú cuando emprendes tienes que pensar en el valor que va a aportar eso en el mercado, ¿no? Qué transformación, qué cambio en que puede ayudar a la sociedad. Pero luego tienes unos números básicos, ¿no? Que es lo que vendes, cuánto te cuesta a ti venderlo. ¿Vale? Si tú vendes algo por 100, pues cuánto te cuesta a ti fabricarlo o venderlo y qué margen te queda ahí, ¿no? Entonces, pues algo tan sencillo como eso, pues bueno, de ahí habría que tirar un poco más, ¿no? Pero yo me he encontrado a veces pues con casos que eso no está claro. Claro, que eso que parece como muy de inicio no está claro desde el comienzo. No, porque se lían con muchas cosas. Yo, por ejemplo, vengo más del mundo de la construcción y en mi sector de la construcción o en el sector industrial, pues mucha gente no sabe que tiene dinero en la cuenta, sabe que gana dinero a final de mes, pero no saben muchas veces en los proyectos, ¿sabes? Pues unos electricistas, pintura, fontaneros, lo que sea, muchas veces no saben cuánto ganan por cada proyecto y no miden de lo que yo quería ganar en esto, no miden si realmente gané, si de 10 proyectos que hice gané más con este tipo de cliente, con este tipo de producto, con este tipo de servicio, con este equipo, si tengo varios equipos dentro de mi organización. Sería más como de planificación, de alguna manera. Planificación y analizar de dónde están, analizar esos números. Tengo una parte también que me gusta mucho los números claro. y entonces son concretos. Son concretos, exacto. Específicos. Bueno, quizás relacionado con eso, pero la pregunta que tenía es, ¿qué necesitas entender o conocer o por dónde empiezas cuando llegas a una empresa para saber, hasta incluso si la puedes, si eres tú quien le puedes echar una mano? Pues hubo una vez un consultor que vendía estos proyectos y bueno, trabajaba para una consultora grande, luego montó la suya propia y me dijo algo muy, muy interesante, ¿no? Como se dedicaba a vender estos proyectos de consultoría y trabajaba para una gran firma pues europea, él me decía como que había dos tipos de clientes, ¿no? Uno era el ambicioso que quería crecer pero que no tenía la humildad para dejarse asesorar, es decir, que todo lo sabe. Entonces, claro, dices tú, coño, por una parte mucha ambición, mucho quiero mejorar y además tengo tengo el dinero para invertir y tal, pero a ver quién eres tú para venirme a decirme nada. Entonces, ahí pueden verse interesados, pero luego si tú ves que no te van a dejar espacio, ahí no pintas nada. Y luego puede haber otros que a lo mejor pues tengan la humildad de querer aprender, ¿sabes? Porque para esto necesitas que te asesoren, pero a lo mejor no tienen la ambición de mejorar, de crecer, ¿no? Entonces, esos dos perfiles tienes que identificarlos para para encontrar a los que realmente tengan la ambición, las ganas, el deseo real de crecer o de mejorar y también la humildad o sea, te vas a un tercero, ¿no? O sea, casi, te vas al que mezcla. Al que mezcla a ambos dos. Y creo que eso es un buen síntesis de cuál sería ese tipo de organización o de dirección. O sea, que es lo primero que intentas detectar, sí. Incluso ya más allá de qué va el tema. Sí, por eso antes cuando os decía que hubo un momento que apretaba el acelerador en ventas, yo iba a lo mío. A uno a otro. ¿Sabes? Yo iba a lo mío, es decir, a los números, a facturación y tal, ¿no? Es algo que, entonces, luego vino una herida emocional. Decir, bueno, yo ya me metí aquí, yo vendí y ahora ya estoy dentro.
Pero claro, luego no me daba cuenta de que después, como yo me iba a implicar, pues a lo mejor que tan pronto como entraba en el proyecto, que lo mismo salía. Y eso decía, pero ¿y qué fallé yo aquí? Pero si hice lo mismo que con otros. Claro, es que a lo mejor no hice un buen análisis inicial, ¿sabes? De decir, oye, realmente qué recorrido puede tener este proyecto aquí y demás. Entonces, por ahí. Conectando ahora más con lo que es el emprendimiento, hay como una promesa, ¿no?, que conecta mucho con las personas que quieren emprender, que es como, bueno, trabajar con más foco, mejor, no vivir apagando fuegos todo el tiempo, ¿no? ¿Qué parte de esto consideras tú, por tu experiencia, que sí es real y qué parte se romantiza? ¿Se romantiza? ¿A qué te refieres? Como que se endulza, ¿sabes? En cuanto al emprendimiento. El mayor problema que yo veo con el emprendimiento, que ese endulce que tú dices, es el enamorarse de tu propia idea. ¿Vale? Tú cuando emprendes tienes que tener cuidado de enamorarte de tu idea, porque tu idea tiene que aportar un valor. Entonces no eres tú el que se tiene que enamorar de ella. Puedes enamorarte de ella de inicio para que te dé la fuerza de ir afuera a expresarla. Pero el que se tiene que enamorar de tu idea, de lo que haces, no eres tú. Porque el negocio no vive de tu enamoramiento. El negocio vive... ¿no? Tiene que haber una transferencia pues, económica entre un valor y una transferencia económica, por llamarlo de alguna manera. Una conversión, digamos. Una conversión ahí. Entonces el que se tiene que enamorar es tu cliente. Entonces la obsesión tiene que estar ahí, ¿no? En observar qué valor aportas. Por ejemplo, pues cuando si das una charla o lo que sea, pues haces unas preguntas, decir, oye, ¿qué te llevas de aquí? ¿En qué te ha ayudado esto a ti? Y curiosamente de ahí, pues tú muchas veces, porque lo que cuesta muchas veces es, nosotros vemos el negocio desde nuestro punto de vista, pero no lo vemos desde el punto de vista de para quién es el negocio. El negocio no es para que tú lo consumas, el negocio es para tus clientes, para tus consumidores. Entonces, y curiosamente a veces cuando haces incluso esos testeos de qué se llevan y tal, qué es lo que mejorarías y tal, te llevas sorpresas y te ayuda luego incluso a pivotar y decir, ostras, pues esto voy a tirar por aquí, que esto yo no lo veía. Bueno, antes ya nos comentaste que el no analizar al cliente fue un origen de desgaste, ¿no?, para ti. ¿Qué otro aprendizaje, quizás a lo mejor relevante, te habría ahorrado tiempo, dinero, también desgaste si lo hubieses sabido antes de empezar a asesorar a empresas en general? A ver, yo diría la obsesión en lo mío, por lo menos cuando si me pongo ya más modo consultor y más modo negocio, la obsesión está en el problema. ¿Sabes? En saber cuál es el problema, en detectar el problema real que tiene el cliente y saber lo que le implica, con lo cual ya te vas a la emoción. Es decir, no vendo lo suficiente, ¿qué te implica? ¿Qué te afecta? ¿Sabes? Pues si no duermes, si luego en casa estás mal, si eso hace también que que comas de más, que no haces deporte. Entonces, claro, a mí ahora pues me es mucho más fácil que cuando empecé el detectar el problema. Pero claro, eso te lo da la experiencia de escuchar, después de escuchar uno a uno, horas y horas y ahora le sumas horas de meterte dentro de las organizaciones. Entonces, claro, yo cuando me formo como coach y dejo lo que es el mundo de la ingeniería, sí que di ciertos palos de ciego, en el sentido, pues lo que os decía antes, con coaching para ingenieros. Pues quería ayudar a las personas, y metí mucho tiempo ahí, recursos. Y no me daba cuenta que, claro, las personas, en este caso más al menos los ingenieros, o al menos conmigo, pues a mí no me daba para vivir. Entonces me empecé a meterme ya más en el mundo de la empresa y a mí me ayudó a formarme también en cómo dar charlas, en cómo comprender a quién tienes delante, qué soluciones poder aportarle. Entonces a lo mejor ese proceso lo podría haber acelerado. A lo mejor pues sí que enfocarme a lo mejor ya más en empresas inicialmente, ¿no? Es lo que se me ocurre, pero yo ahora sí... Quizás una validación realmente de esa idea que tenías, ¿no? Tú estabas enamorado de una idea, quizás sin haber visto claro, si los demás estaban enamorados, ¿no? Sin haberla validado antes.
Entonces, a lo mejor yo hubiera acelerado. Algo que aceleró también mucho fue, además la broma, entre comillas, es que fue a través en el COVID, un poco antes del COVID, yo contraté también unos servicios de marketing digital, y entonces yo daba charlas en asociaciones de empresarios, también en polígonos industriales, y para que se llenaran o para que hubiera gente, dueños o dueñas de negocio en esas charlas, pues yo pues dependía mucho de la capacidad de convocatoria de las asociaciones. Con el marketing digital llegué a equiparar, es decir, si venían 20 por la asociación, venían otros 20 por el marketing digital, ¿vale? Entonces, bueno, fueron herramientas que justo después vino el COVID y yo también las dejé de utilizar, ya no podíamos, tuve que hacer ya en formato digital, entonces el cliente podía venir a través solo digital, no presencial. Entonces también diría que esas herramientas bien usadas también pueden ayudar. Hasta aquí hemos hablado un poco de ordenar negocios, de tu trayectoria, y también nos has dado información de que bueno, hay otra búsqueda, ¿no? Que tiene que ver más con cómo vivimos por dentro. Y desde ahí aparece Vivir desde el Ser. En tu proyecto Vivir desde el Ser hablas de una idea potente, que no se trata tanto de mejorar el personaje, sino de entender desde dónde estamos viviendo. ¿Cómo lo explicarías de forma sencilla para que alguien que te escucha por primera vez pueda conectar con esa información? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. A ver, yo en mi experiencia y también en lo que voy observando, ¿no? Si paso por mí, es que lo más importante no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Vale, cuando tú estás modo personaje, pues tú vas creciendo, vas comprando unas creencias, unas programaciones, pues como os decía antes, de tener más proyectos, de poder llegar a más gente, de tener éxito, es decir, pero claro, estás como una rueda de hámster, ¿vale? Estás ahí como en un sistema, ¿vale? Cuando trabajaba como ingeniero, pues lo que quería era más proyectos, escalar dentro de la organización, ganar más dinero, hasta que llegué a mi tope y no pude más. Decisiones que tomó otra gente, pues me afectaron y dije, uy, pues no vuelvo a trabajar para otro, por alguna forma. Luego me metí como consultor, más proyectos, y vi que por ahí que tampoco era el camino, ¿no? Entonces, eso, yo creo que vamos como creando un personaje que quiere sentirse bien a través de cosas, a través de proyectos, de dinero, de relaciones, de objetos, ¿vale? Porque creemos que la felicidad está ahí fuera, pero la felicidad realmente está aquí en el sentir. Entonces, cuando te das cuenta de que es al revés, de que primero donde tienes que atender es aquí, a tú estar bien contigo, por eso te haces más contemplativo, no tan objetivo, no tan para afuera, ¿vale? Y que curiosamente cuando tú empiezas a sentirte bien contigo, pues porque te haces más contemplativo, conectas más con la naturaleza, estás más tiempo contigo mismo, tu ruido mental se va reduciendo. Curiosamente cuando vas fuera, pues te vinculas desde otro lugar. Ya no te vinculas desde la necesidad, no utilizas a las personas para tú conseguir algo para ti, ¿vale? Porque, digamos, por decirlo de una manera, como que tú ya estás bien contigo, entonces eso no quiere decir que no surjan pulsiones, que no surjan deseos y que no surja oye, pues me gustaría expresar esto, me gustaría saber cómo sería trabajar con esta empresa, con esta organización, o cómo sería emprender con esto, o cómo sería ahora, en este momento de mi vida, trabajar de otra cosa. Pero es algo que surge dentro, ¿sabes? No empiezas a definirte, a validarte fuera, sino que empiezas a escucharte, a atenderte dentro, y desde aquí surge el movimiento para afuera. No sé si... Sí. Yo te estaba pensando un poco, yo soy bastante pragmático, y bueno, esta pregunta me la está planteando estos días. Tengo proyectos como tenemos todos, y los medios ahora, casi toda la gente que trabajamos con temas de conocimiento, nuestro escaparate es la parte digital, o sea, tu LinkedIn, o sea, lo que muestras, porque es la forma de llegar y de conseguir
más negocio, clientes, o los clientes, ya no por más, los que te hacen falta. Ya no voy a ser ni siquiera ambicioso, que no es que esté mal ser ambicioso en ese sentido. Y me encuentro con la disyuntiva de que me gustaría comunicar desde una forma humilde, más honesta, pero quizás, o sea, para que funcione hay que ser, o sea, personaje. O sea, si hablamos de dejar de ser personaje para uno mismo, de cara afuera hay que seguir siendo un personaje, porque no hace clic si no va el título de una forma, si no cuentas lo mejor porque venden las cosas o muy malas, o las desgracias, o lo que todo el mundo anhelaría. Pero siempre es exagerado, porque ni hay desgracias, hay algunas, pero nadie está enseñando desgracias, son tan grandes como a veces se muestran, ni al revés. Y digo, ¿cómo puede convivir? Y más, ahora estoy pensando que quizás con los años, no es diferente una persona joven que ese personaje es que lo que busca, se lo cree, o sea, es parte de su ambición, pero con los años vamos quizás yendo más a lo más profundo, ¿no? A la parte más emocional, de forma natural, yo creo que casi todos, ¿no? Porque empiezas a valorar otras cosas. Pero me encuentro en que cómo puedo hacer algo que disfrute y me sienta auténtico, pero manteniendo el que funcione, porque si tú estás, o sea, el que tenga gancho, o sea, no sé cómo crear ese otro personaje que pueda estar a medias y cumplir lo que los demás quieren ver para que a ti te funcione, pero a la vez que cumpla lo que tú te sientes cómodo. Supongo que hay un punto en medio, pero, y no es una pregunta fácil, pero no sé si tú mismo con este proyecto, la forma de transmitirlo, según lo hagas, estás incluso pervirtiendo lo que tú quieres transmitir, con lo cual no llegando a quien quieres llegar. Pero si no lo haces de cierta forma, a lo mejor nadie te ve. Sí. Esa es la típica pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Y más si tenemos esa dualidad, ¿no? de emprendimiento que son resultados y al mismo tiempo pues de mantener esa autenticidad porque llega un momento en tu vida que, como tú dices, que lo que quieres es eso. Tú sabes, hay una parte esencial en ti que sí que sabe lo que, cuando estás comunicando de una manera honesta y cuando estás comunicando de una manera auténtica. Cuando tú te comunicas desde ahí, tú sabes lo que estás sintiendo, sabes la diferencia de cómo te comunicas cuando estás siendo auténtico y honesto contigo y cuando no. Evidentemente, porque es una cuestión de, pues eso, de cómo se llama, el síndrome de impostor. O sea, no soy yo, soy yo. Aunque el fondo, aunque lo que venda sea, no haya engaño, no pienso en engaño, pero yo creo que aquí el punto clave tiene que ver con la diversión, ¿sabes? En el sentido de que yo, por ejemplo, como os comentaba antes, que vengo del mundo de optimiza tu negocio, tuve muy claro que si hacía vivir desde el ser, tenía muy claro desde dónde quería hacer vivir desde el ser. ¿Sabes? Como ya venía de expresar, como os decía antes, de ir a charlas para convencer, para demostrarle a los dueños de negocio, mirad, esto no lo estáis haciendo, y como no lo estáis haciendo, yo tengo aquí algo que os puede ayudar. Y bla, bla. Entonces tenía todo ese recorrido. Decían, vivir desde el ser tiene que ser otro lugar, tiene que ser un lugar amable ya para mí, tiene que ser auténtico para mí, tiene que ser de diversión para mí, porque está dedicado a gente que resuene con eso. Entonces, yo no puedo vivir desde el ser, vender autenticidad y paz real si luego yo mismo no me la aplico a mí. ¿Vale? Entonces ¿yo puedo vender optimiza tu negocio desde vivir desde el ser? Pues no lo sé, ¿sabes? Pero lo que sí tengo claro es, y creo que esto en cierta manera lo sabemos todos, desde dónde, o cada vez nos vamos haciendo más conscientes desde dónde lo estamos haciendo. Yo lo que te decía es que si cuando tú conectas con esa fuente tuya de autenticidad y de honestidad contigo, tú en ese momento, ¿cómo te sientes? Bien, claro. Eso es lo que buscas, o sea, te sientes bien. Que al final dejas un poco de egoísmo, porque a lo mejor no es lo que el otro quiere, pero te sientes bien. Sí, pero vamos a llevarlo como a un nivel energético. Tú cuando te comunicas desde una forma honesta y auténtica, te sientes, si hay de 0 euros y 1 millón de euros, ¿te acercas más a sentirte como si tuvieras 1 millón de euros o a 0 euros? O sea, más como 1 millón de euros. Más como 1 millón de euros. Te sientes abundante. Sí. ¿Verdad? Entonces esa expresión que ya se nos nota en la cara,
es una pasada. Cuando tú comunicas desde ahí, es que ya te sientes abundante. Entonces, será cuestión de, claro, sí, pero es que el otro tiene 1000 me gustas y, joder, y está diciendo lo mismo que yo ya sé, pero lo dice de otra manera. Bueno, tú tendrás, es un ejercicio de honestidad contigo. Si tú quieres hacerlo desde ahí, ¿sabes? Pero yo ahí te pongo un ejemplo. Yo la primera, como venía acostumbrado de esas charlas que os decía, la primera charla que di de vivir desde el ser, me acuerdo que cuando salí de allí, que además fue una híbrida, porque aún estábamos en tiempos, yo creo que post-COVID y tal, entonces fue un poco presencial, pero no podía acudir mucha gente, y también al mismo tiempo era online, sí. ¿Vale? Me acuerdo además hasta que vino mi madre, la hicimos aquí en Santiago, y yo salí de aquella charla, y fue la primera charla en mi vida que yo no fui ni pensando, como pensaba antes, pues después de cuando salgan de aquí, que es una charla gratuita, les llevo a un curso de no sé qué... Sí, el embudo, ¿no? De conversión. El embudo de ventas, ¿no? No tenía ni presentación PowerPoint, fui con una libretita y tenía 4 apuntes. Puse de la presentación PowerPoint puse solo un slide, que era, no sé si el nombre de la charla y poco más, que además se llamaba, lo cogí de un profesor mío, se llamaba Desenredo Personal. En vez de desarrollo personal, desenredo personal. Uh-huh. Bueno, pues os aseguro que ese día yo salí de allí como multimillonario. O sea, sin preocuparme de si después ofrezco algo, no lo ofrezco, tal. Y como anécdota hasta tengo que mi madre salgo de allí y me dice, bueno, mamá, ¿qué tal? ¿Cómo lo viste? No sé qué. Y me dice, bueno, yo no sé, yo te veo así como un poco serio. O sea, hasta mi propia madre me dijo, pues algo que dices tú, joder, pero viniste aquí y tal, y ni me afectó, ¿sabes? O sea, dije, bueno, pues hasta me reí, porque me era hasta igual. Y curiosamente, luego, por otros cauces, por otros vías, me vino información de que la gente había disfrutado esa charla. ¿Sabes? Había gente incluso le mandó un mensaje a conocidos, oye, o a mi madre, oye, pues dile a Juan que debería de cobrar por esto. Es decir, luego vinieron cosas muy curiosas, ¿sabes? Una amiga mía que va a Santiago a otra charla y se encuentra con una amiga suya y su amiga le dice, joder, pues el otro día fui a una charla que me encantó de un chico. ¿Y cómo se llama el chico? Juan. Y, ¿no será Juan Magariños? Sí, Juan Magariños, lo conoces, sí, es mi amigo. ¿Sabes? Como que luego te vienen cosas. Entonces yo creo que yo siento, al menos yo de vivir desde el ser, tiene que ser un proyecto ya de disfrute, de expansión y hacerlo desde ahí. Y cuando tú te sientes abundante, que es lo que estábamos hablando, que te sientes ya más millonario, yo creo que ahí ya está ese recibir. Claro, luego los números tienen que acompañar, o sea, sí, por lo menos no hacer sufrir. Tienen que acompañar, pero luego tú tienes que ver, oye, tengo que trabajar, tengo que tener mi empleo y al mismo tiempo, que creo que esto es lo bueno que tienen estas herramientas digitales, porque también lo egoísta también es decirle a la vida, oye, que yo quiero vivir desde el ser, o sea, y tiene que ser así, y no hay me gustas, y no hay no sé qué. Bueno, pues a lo mejor todo también tiene sus tiempos, o a lo mejor pues resulta que no, que tú tienes que seguir trabajando en lo que sea, pero sí que te diría, sigue expresándote desde aquello que te hace feliz, porque ya en ese dar, en ese expresar, también tú estás recibiendo, ¿o no? O cuando tú estás expresándote desde ahí, tú no estás recibiendo también. Sí. Pero bueno, a veces es porque pienso desde el punto de vista del negocio. O sea, yo soy parte, ¿no?, de quien tiene que impulsar algo, y entiendo, es una creencia, pero yo creo que con base, que las cosas que funcionan aparte es por modas, porque ahora es esto y dentro de tal tienes que seguir, y es lo que llama al público cuando no te conoce, porque otra cosa es ya el que entra y el que tiene oportunidad de acercarse a lo que ofreces o a conocerte, y ahí ya está, pero el problema es la fase de captación y de llegar a gente que no te conoce. Sí, por eso yo ahí te entiendo, y por eso también te diría, pues yo a veces le digo a clientes míos, haz el actor. Ya. ¿Sabes? Yo le digo a clientes míos, haz el actor, tú llama al cliente y dile que no sé qué, y hazte el enfadado porque no sé qué, porque, o sea, hay cosas, pero tú sabes desde dónde lo estás haciendo, ¿sabes? Si tú tienes que hacer un vídeo... Es una estrategia es un paso. Pero que lo importante es que tú sepas desde dónde lo estás haciendo. Otra cosa es que, oye, voy a hacer el vídeo aquí que ahora está de moda, que aparezca en un piso segunda planta y que aparezca, no sé, un semáforo de abajo y tal. Y tú dices, es una moda, la gente lo va a ver más. Mientras tú tengas claridad desde dónde lo estás haciendo tú,
Dices tú, oye, pues a lo mejor esto tiene viralidad y es interesante, pero tú tienes claro que tu proyecto pues va con tu autenticidad, va tu conexión y a lo mejor utilizas una moda, pero no te sientes prisionero, ¿sabes? Porque sí que es muy diferente hacerlo desde el actor, de decir, oye, esto lo hago por esto y oye, esto incluso puede venir bien, pero yo siento desde dónde lo estoy haciendo. Y otra cosa es desde la tensión. Desde estar ahí, joder, pues voy a hacer el vídeo como el otro, que este tiene 1 millón de me gustas, ¿sabes? Yo creo que ahí la diferencia está en un poco en hacerlo desde el actor o desde este personaje o creértelo, ¿sabes? Para mí el tema es como que es algo... Quizás que no hay opción, pensar que es lo que hay que hacer sin más. Exacto, no. Es que en uno eres víctima. Exacto. En uno eres víctima de todo eso. Hablábamos ahora de todo lo que es vivir desde el ser, ¿no? Un poco poniendo esta diferenciación entre eso, personaje y ser, ¿no? O actor, actriz y ser. Y para delimitar o establecer límites, ¿qué no es vivir desde el ser? Bueno, si nos pusiéramos muy puristas, todo es vivir desde el ser, todo es espiritual, todo por lo que pasamos había que pasar por ahí, hay que pasar por ello, hoy vamos a tener que pasar por ello, ¿vale? O sea, todo es perfecto tal y como es. Si desgranamos un poquito, más que nada para que sea algo que se pueda comunicar, entender y transmitir una idea, es lo que decíamos antes. Cuando estoy en esa rueda de hámster, estoy persiguiendo cosas que no soy consciente de para qué las persigo. ¿Vale? Creo que me va a hacer feliz lo que está ahí fuera y entonces me meto en relaciones que no me satisfacen, me meto en proyectos que con los cuales realmente no me identifico, no van con mis valores. ¿Vale? Entonces ahí estoy como modo víctima. ¿Sabes? Cuando voy con prisas, cuando voy con ansiedad, cuando voy con tensión. O sea, lo más práctico de esto es que lo vas a notar en tu sentir. Tu sentir es la clave, es la que te va a decir yo cómo estoy viviendo. Entonces el cuerpo es lo más tangible que hay, es lo más práctico que hay. Entonces, ¿qué pasa? Porque luego vienen esas enfermedades, esas tensiones, esas ansiedades. Porque muchas veces estamos desconectados de nuestro cuerpo. Vale, entonces vivir desde el ser tiene que ver más con un espacio, un bajar la intensidad, un tiempo para mí, un contemplar un poco más, abstraerme un poco más. ¿Para qué? Para ver las cosas con un poco más de perspectiva. Y ahora estás desarrollando este proyecto aquí en Espacio Aproa. ¿Qué te ha aportado el espacio, el estar aquí? No sé si puede ser productividad, foco o otra cosa. Y también estás en Radio Ames con el arte de vivir con sentido. Creo que también eso es algo que nació un poquito de estar aquí. No sé si nos quieres contar estas dos preguntas en una, ¿no? Sí, a ver, lo primero es que estoy muy, muy agradecido a toda esta iniciativa, al Concello de Ames, y a todo el equipo que sois vosotros, ¿vale? También a ti, Nieves, porque la verdad que nos ayudas, nos acompañas en el día a día. Y me ha aportado pues tener un espacio, tener una ubicación, tener que te ayuda pues eso, a veces a salir de casa y tener un sitio a donde ir más claro, una comodidad. Aquí atiendo también a veces a clientes, puedo tener reuniones online en espacios cerrados y privados. Me ha ayudado a conectar con otros proyectos emprendedores. Y también la iniciativa de Radio Ames, la cual también me está ayudando a conectar con otros influencers, con otros comunicadores. Hoy mismo, para esta semana tenía que entrevistar a una chica mexicana que al final no pudo esta semana, pero ya me ha pasado ayer otro contacto de un español que vive en México, que acaba de publicar un libro que trata sobre el ego. Entonces, eso del programa de radio, pues al final te ayuda también a compartir y a conectar con otras personas que están en este camino, ¿no? Hemos hablado de dos proyectos, de Optimiza tu negocio, Vivir del ser. Y hay una realidad muy reconocible que para mucha gente, que sostener un proyecto, como es
es vivir del ser, mientras se convive con otras obligaciones, ¿no? Para poder sacar adelante o hacer ese cambio que quieres hacer además. ¿Cómo estás viviendo este tipo de tensión o, bueno, de dificultad? Porque es algo complicado. Bueno, pues mira, lo que me viene ahora es la amabilidad, ¿sabes? Porque vuelvo a lo mismo, ¿no? El autoconocimiento es fundamental para que tengamos paz interior, ¿no? Que comprendamos la naturaleza de nuestra propia mente. Y en mi caso, pues la mía, pues ha sido muy exigente conmigo, ¿no? He sido muy exigente conmigo, ¿no? Entonces, si aún por encima vengo del mundo de los negocios, donde me dedico a visualizar el paso 2, 3 y 4 de mis clientes, pues claro, a mí lo que me pasa en el mío es que a veces mi mente va mucho más rápido de lo que yo luego realmente soy capaz de ejecutar, ¿no? Entonces, pues es darme el permiso, ¿sabes? Darme el permiso a mí mismo de ir al ritmo, bueno, pues que yo pueda ir, de no fustigarme, de no pegarme, pero claro, pero al mismo tiempo, pues a veces sí, tengo que obligarme a cometer acción, ¿no? Porque si no estás mucho en el mundo de la mente y claro, desde el mundo de la mente, pues tú haces unos libros maravillosos. Todo es posible. Allí. Increíbles, pero llega un punto además en la vida que yo siento que realmente el aprendizaje, si yo miro para atrás en los míos, ha sido con la acción. Y eso es lo que, bueno, estoy jugando ahí a veces pues entre esa pasividad y esa acción. Y hablábamos de estas dos vías o de estos dos proyectos. ¿Hay algún peaje que sientas que hayas pagado, digamos, por hacer esta transición o no? Sí, a ver, y es parte del proceso personal. Ha sido un peaje, por alguna manera, ha sido el temor a qué van a pensar mis clientes de mí cuando me vean ahí, pues con un proyecto que se vive. Alguno me ha dicho, eres el ingeniero más raro que conozco. Bueno, sí ha sido un peaje y todavía estoy en ello, pero sí que cada vez me abro más a decir, por ejemplo, el verano pasado impartimos un retiro en San Xenxo de 5 días y se lo conté a todos los clientes, incluso les ofrecí si querían venir. Entonces, al final, claro, como decía al principio, esto es un camino más de deshacimiento, entonces tu autenticidad pues te va a ir pidiendo más eso, ¿vale? Y entonces es inevitable que si quieres vivir más desde tu esencia, es inevitable que te tengas que abrir más y tener menos temor o afrontar ese temor a lo que puedan opinar, a cómo te puedan etiquetar, a que lo que pensaban de ti que piensen ahora de otra manera, que les parezca raro, que te ubiquen en mundos que además es que curiosamente pues pueden parecer hasta opuestos, ¿no? Uno más el de los objetivos, el resultado, el practicismo, y el otro más el contemplativo, el más relajado. Bueno. Y ahora mismo, ¿cuál es la decisión estratégica más importante que tienes encima de la mesa? Bueno, a ver, relación estratégica, pues yo creo que en vivir desde el ser quizás es más esa parte digital, ¿vale? De invertir más en esa parte digital, aunque con lo que me siento más cómodo es con lo presencial. ¿Vale? Vengo del mundo presencial, donde yo conseguía dar charlas, promocionarlas, impartirlas, dar esos talleres, pero bueno, creo que la parte digital también es donde está la oportunidad y donde puedes tener conexiones también brutales, ¿no? Entonces, pues ya hicimos alguna cosita para el retiro que hicimos este año en agosto. Hicimos unos anuncios en internet y funcionaron muy bien. Y esa sería quizás, ¿no? el darse a conocer de una forma más masiva en el mundo online. O sea que si tuvieses que decir lo que toca priorizar, ¿sería eso? ¿O alguna otra cosa más? Yo creo que haría los dos caminos. En el mundo presencial, pues también
darte a conocer más y buscar dar más charlas, ¿vale? Pues en asociaciones, en centros de yoga, o centros que resuenen con el bienestar, no sé si hay también organizaciones, administraciones públicas, y luego esa parte digital también. Bueno, ¿y qué ideas sobre emprendimiento, productividad o desarrollo personal compra la gente y tú dirías ahora no estarías de acuerdo con lo que se piensa por defecto? Yo creo que muchas veces volvería desde donde haces las cosas, que lo importante no es tanto el hacer más, ¿vale? sino que hagas lo importante. Entonces muchas veces veo la productividad, veo que venden cursos de productividad de hacer muchas cosas en menos tiempo, ¿vale? lo cual puede estar bien. Pero veo que falta un poco la visión, ¿no? Vale, yo hago un curso ahora de productividad o compro una herramienta, una suscripción a un software digital, pero ¿para qué? O sea, es decir, ¿cuál es el objetivo de esto, ¿no? Entonces, compatibilizando con vivir desde el ser, yo diría a la persona, ojo con comprar productividad o lo que sea, cualquier mejora, si antes tú mismo no sabes desde dónde estás haciendo esa compra, porque si no al final puedes hacer esa compra desde la escasez o quieres hacer esa mejora desde la escasez, desde sentirte tú escaso y a través de un consultor o a través de un programa, a través de una formación, esto es lo que me va a ayudar a liberarme. No, yo te diría primero, estate bien contigo, siente que tu salvación está realmente aquí, en que empieces tú a estar bien y luego pues vemos dentro de la buffet de posibilidades qué herramienta o qué programa podría ser el mejor para ti. Vamos a mirar ahora hacia adelante y si este año sale según lo esperado, ¿qué tendría que haber pasado para que dijeras, vale, este proyecto sí ha entrado en la siguiente fase? Pues yo diría la visibilidad, ¿sabes? Que puedas llegar a más personas. Para lo cual yo también pues debería sentirme más fluido, implicarme más y que bueno, que luego esas opciones que le ofrezcas pues que tengan repercusión, ¿no? Que la gente pues realmente se vaya apuntando, ¿no? Pero creo que la visibilidad es el siguiente paso. Yo creo la pregunta más fácil que te hemos hecho. ¿Qué quieres hacer más y qué quieres dejar de hacer? Lo que más me gustaría hacer es ya tener delante a esa gente. Si hubiera un botón, ¿sabes? Me cargaría todo lo que es esa parte de visibilidad, pues de tener que hacer vídeos. Ahora mismo los estoy editando yo, pensándolos yo, pensar sitios a donde dar charlas y tal. Entonces, si hubiera un botón sería, me cargaría todo eso y hubiera un botón que ya tener aquí a la gente y venga, vamos a crear comunidad, ¿sabes? Vamos a compartir, ¿vale? Porque en el vivir desde el ser, lo que siento que las personas necesitamos cada vez más es expresarnos, ¿sabes? Compartir, abrirnos. Bueno, comunidad ya tienes, ¿no? En parte ya está en marcha y está creada. Sí, hay una pequeña comunidad, pero bueno, este año vamos a ver si la incrementamos. Vale. ¿Dónde sientes hoy más expansión? ¿En el negocio, en el formato digital, en los retiros, en la comunidad? Bueno, yo me siento con más expansión cuando comunico y tengo personas con las que compartir, porque observo, siento sus emociones y se crea un espacio de comunicación y de conexión. Y actualmente el espacio que tenemos para eso son unos encuentros online que tenemos todos los martes, ¿no? Entonces ahí es donde me siento yo más expandido, cuando hay esa comunicación, esa conexión, ese dar y recibir, y es por donde también apostaría porque se fuera incrementando. Bueno, y si alguien que nos escucha está en un momento de cambio, de ruido, de búsqueda, ¿qué aprendizaje te habría gustado tener antes o crees que podrían tener ellos antes de ponerse manos a la obra? Pues yo creo que lo fundamental es escucharte a ti, ¿sabes? El darte espacio a ti, el permitirte a ti, el escucharte, el atenderte, el estar contigo, el preguntarte ¿para qué estoy haciendo esto? Si sigo haciendo esto, ¿hacia dónde me lleva? Pero imagínate una persona que está cuando no ves salida, ¿sabes? Yo añadiría lo que dices, ¿y cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo?
¿sabes? Yo empezaría por parar, por no tener miedo a estar contigo, ¿sabes? Por darte espacios de silencio. Si eso a veces cuesta mucho, pues a lo mejor acude a personas pues que, bueno, pues pueden ser o terapeutas, psicólogos o lo que sea, con las cuales realmente puedas expresarte y tengas una escucha, ¿vale? Pero si no, empieza también contigo mismo, ¿vale? Por darte un espacio para pasear, para pensar, para escribir, ¿sabes? ¿Qué me está pasando? Hacerte 2 o 3 preguntas clave. ¿Esto a dónde me lleva? ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? ¿Realmente esto me motiva? ¿Realmente esto me mueve? ¿Realmente esto me expande? ¿Qué miedos estoy teniendo ahora mismo aquí? Tengo miedo a dejar una relación, tengo miedo a que me echen del trabajo, tengo miedo a que mi proyecto no salga adelante. Vale, ahí yo empezaría por parar y por empezar a escucharte, a empezar a atenderte, ¿sabes? Que el mundo no se va a acabar mañana. Entonces, bueno, está claro por todo lo que hemos visto que nunca has estado parado, siempre has estado evolucionando. Y la pregunta que siempre hacemos en este podcast es, ¿para ti qué significa estar en beta permanente? Para mí estar en beta permanente es escucharme, porque realmente me acuerdo una vez una compañera de carrera, de ingeniería, que nos vimos después de muchos años, y cuando nos contamos lo que habíamos hecho el uno y el otro, no es por comparar, pero ella, cuando yo le contaba, pues primero que si la ingeniería, que si luego lo de los negocios, que de consultor, que si ahora estaba con lo de los retiros, me decía, joder, pero tú no paras, es que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y yo no lo veía tanto como un no paras o a ti no hay nada que te llegue, no lo veía tanto desde ahí, ¿no? Yo lo veía más a que como que en mi vida iba quemando etapas, me iba escuchando y iba sintiendo lo que me pedía la siguiente etapa, ¿no? Entonces siento que todo ha sido orgánico. Uh-huh. Bueno, Juan, muchas gracias por compartir con nosotros esta conversación tan honesta, a vosotros, tan llena de matices. Y gracias a los que nos escucháis. Ya sabéis que podéis seguir en Beta Permanente en Spotify, en YouTube, donde seguimos acercando historias reales de emprendimiento, procesos y aprendizaje. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda que si vives en la provincia de A Coruña y quieres comenzar o acabas de comenzar con tu proyecto emprendedor, tienes a tu disposición la red de espacios de trabajo de la Deputación de A Coruña, que cuenta con 11 espacios de coworking en diferentes localidades de nuestra provincia y desde las que puedes trabajar y desarrollar tu proyecto de forma gratuita. Si quieres más información al respecto, visita reddecoworking.pel.gal. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.